Bueno, nos vamos de veraneo, Sí. fin de semana. Dale. Estabas al tanto, de que se trataba de mirar para arriba. No, es cierto, que uno va a las ciudades, a Y Barcelona, hace a esas Madrid, a Nueva York, Hace esas cosas, pierde las el cosas que tiempo. acá no hace. Planea, mira Y para... nos perdemos de cosas buenísimas. Totalmente, totalmente. Además, un recorrido por los rascacielos porteños que incluye algunas joyas. No solamente es una cuestión que nos lleva por grandes obras maestras de la arquitectura y del diseño, sino también una especie de espejo de nuestra historia, digamos, cuando la Argentina... A ver, la ciudad de Buenos Aires era un páramo, eran todas casas bajitas, Sí, enfrente sí. había un río, y de repente aparecen los primeros rascacielos, el Railway, 80 metros de altura, como símbolo de ostentación y de poder de lo que era entonces la incipiente Argentina exportadora y poderosa, año 1930. No, antes todavía. Comienzo del siglo. 14, 15, así es. Después de la crisis del 29 empieza la cosa más austera, las líneas racionalistas, ¿no? Ya no ornamentadas, tiene que ver con lo que pasaba en el mundo y con lo que nos pasaba a nosotros. Mira. Si uno mira para arriba y anda por el centro y por este casco histórico, puede encontrarse con maravillas como el Railway, que es el primer rascacielos porteño, ¿no? Primer rascacielos porteño, primer edificio que superó la barrera de los 3-4 pisos que tenía la mayoría de la ciudad en el momento 1910 cuando fue terminado este edificio, y fue toda una novedad, digamos, un edificio de 80 metros en una ciudad predominantemente plana y baja, fue un shock, digamos. Y un edificio construido para albergar, digamos, las oficinas de las distintas compañías ferroviarias. Exactamente, sí. En ese momento, digamos, las compañías ferroviarias decidieron unificar todas sus oficinas en un solo lugar, que por supuesto, como la mayoría de las edificaciones que tienen que ver con los ferrocarriles, fue hecho por arquitectos ingleses. ¿Cuánto tiempo reinó como edificio más alto de la ciudad? ¿Sabes? Muy poquito, porque en realidad ya a mediados de la década del 10 aparece la Galería Güemes con 87 metros, ya le ganó 7 metros, y a partir de ahí ya los edificios, el Barolo aún más, y en los años 20 y después ya en los 30 el Safico, el Comega, que están sobre Corrientes, y ya finalmente en el 36 el Cábanas, que fue ya el más alto de todos, y bueno, ya ahí ya superó todo lo que se podía esperar en ese momento, ¿no? Es un edificio muy importante en Buenos Aires, no solamente por el edificio en sí mismo, sino también por el terreno. Pensemos que es el terreno de Buenos Aires, la visión que tuvo, supongo, Corina Cábana cuando compró ese terreno en el que había un tambo. En esa época las mujeres de clase alta era muy común que construyan casas de renta, era común, pero ella le da una vuelta de tuerca, no hace una casa de renta más, hace la casa de renta, ¿no? Es una cosa ambiciosa, a lo grande. Ambiciosa, sí, por supuesto. Ambiciosa en el buen sentido, ¿no? Al punto que fue durante un tiempo el edificio de viviendas más alto de Sudamérica, ¿no? Sí. Y de estructura de hormigón también. 120 metros de alto, creo. Exactamente, sí, 105 departamentos. No lo vemos como contemporáneo, pero sí con un grado de modernidad muy impresionante. Y se vincula, por supuesto, con ciertos fenómenos que estaban pasando, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Buenos Aires, ¿no? Pensemos que el Empire State o el Chrysler son edificios de la década de principios del 30, el Rockefeller Center es contemporáneo, los edificios, la parte más antigua, los principales son contemporáneos, y acá en Buenos Aires, por ejemplo, el Safico, ¿no? Sí. Otro edificio que tiene esta línea de eco. Sí. Y que también, ahora es de oficinas, pero en su momento también era residencial, a diferencia del Cábana, que mantuvo, digamos, su origen, su función originaria, sí, de viviendas. Cuando se hizo el desarrollo de Puerto Madero,
se tuvo en cuenta algunas condiciones, que es la de juntar las torres en los que se llaman ramilletes. Las torres están con las torres, los edificios bajos están con los edificios bajos, para que no se dé esa situación molesta de que una torre está al lado de un edificio bajo y produce algunas cuestiones ambientales muy, muy disturbadoras, ¿no? La Torre Alvear llega a tener el máximo ya debido a una norma especial que le posibilitó llegar a esa altura, porque si vos ves, el resto están 10 metros por debajo de la Torre Alvear. Al lado tiene las Torres Muglieri, son dos torres mellizas que son muy interesantes desde la forma, porque parece una construcción metálica. Está la Torre El Faro, que fue la primera alta y la más alta desde el 2010 en adelante. Que está ahí, que tiene un puente que las une, y después está la Torre YPF, que está más allá, que tiene un árbol dentro de su estructura, que fue diseñada por Peli. Los desarrollos hoy tienen como un carácter más privativo. A nosotros la Torre Alvear que estamos viendo acá es exclusiva. Exclusiva quiere decir que excluye. De hecho, entrar o conseguir algo ahí adentro es muy difícil porque ya se preserva la privacidad de la gente que vive ahí. Mientras que los edificios que se hacían a principios del siglo XX intentaban generar urbanidad, aportar algo al urbano, y los enriquecía no solo arquitectónicamente, sino hasta comercialmente. Por eso tenían pasajes, por eso tenían plazas delante, por eso tenían una relación con lo urbano. Los grandes edificios de principios del siglo XX, sobre todo los edificios clásicos, lo que buscaban no solo es mostrar la riqueza de sus dueños, aún los privados, sino también generar una ciudad que se mostrara opulenta. Eso era lo importante. Bueno, ahí está. Era el primer edificio de la época de cuando se tiraba manteca al techo. Así es, muy ornamentados, muy lujosos, con grandes cúpulas, vitrales. Nos quedaron afuera un montón, háganse una listita, vayan a recorrer porque vale la pena. Nos quedó afuera, por ejemplo, la Galería Güemes, maravillosa, Claro. donde, por ejemplo, Julio Cortázar escribió El otro cielo, uno de sus mejores cuentos, que justamente habla de esos rincones, esas cúpulas. Tiene terraza la galería. Tiene terraza, tiene un mirador maravilloso que da, que permite ver las otras cúpulas. Fue en algún momento el más alto de Buenos Aires. Para ser una ciudad sin gran amor por los rascacielos, sin gran tradición por los rascacielos, tenemos cosas fantásticas. Bueno, buenísimo, gran plan. Sí. Dale, gracias Mariana.